considerar que existen diferentes tipos de minerales. Algunos siguen manteniendo un nivel de presencia dentro de lo que es el recurso edáfico bastante elevado. Y esto debido a que estamos hablando de una situación de manejo. Para que se entienda, nosotros ya conocemos la composición del suelo. Sabemos que un 5% de ese suelo es material orgánico, pero yo me refiero a que en muchas ocasiones la parte inorgánica, que es en este caso la mineral, está ocupando un mayor porcentaje dentro de este suelo. Y esto provocado por el desgaste, por la pérdida de materia orgánica, que nos va a provocar entonces que nuestros suelos sean, sí, tengan presencia de materia orgánica, sí, pero esta materia orgánica está presente en cantidades realmente muy bajas. Al entonces estar presente en porcentajes muy bajos, es entonces la parte mineral la que va a ocupar entonces un mayor predominio dentro de esa fracción sólida. Por lo tanto, esa fracción sólida pues es la que va a regir el comportamiento, hablando específicamente de lo que es la parte agrícola, pues va a regir todo lo que es el comportamiento de la nutrición, dejando completamente a un lado a la parte orgánica. Entonces, aquí, al estar como el elemento predominante dentro del suelo, pues es entonces como nosotros debemos siempre tener en cuenta cuáles son las condiciones, cuáles son las características que se presentan en determinadas regiones, para que así nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Como les digo, en muchas ocasiones simplemente podemos optar por aplicar un fertilizante porque mi especie, mi planta cultivada ya no se desarrolla, pero en algún momento llegará la pregunta a nosotros de ¿el fertilizante será eficiente? O sea, ¿funcionará correctamente dentro del suelo? Esto comúnmente no nos los preguntamos, simple y sencillamente hacemos una aplicación fertilizante y esperamos que se reproduzca nuestra planta sin ningún problema. Es entonces una idea, una observación que nosotros siempre debemos hacer, porque mucho de lo que nosotros tenemos dentro de lo que es el ambiente edáfico, pues es entonces lo que va a estar siempre determinando cómo va a ser el comportamiento de nuestro suelo, qué tipo de elementos van a estar disponibles, qué tipo de fertilizantes pueden funcionar mejor. Y esto es simplemente conociendo esta parte, esta mineralogía del suelo, conociendo cuáles son las características, cuáles son los componentes predominantes para que yo de esa manera pueda determinar si es una, un tipo específico de fertilizante, es decir, uno de los que se pueda asimilar de una manera más rápida, o uno que se vaya liberando más lentamente, de los llamados de liberación prolongada, es decir, que pueden permanecer por un tiempo prolongado en el suelo y estar aportando su elemento del que está compuesto. Entonces, esto no es simplemente porque se me antoje, sino depende completamente entonces de toda esta mineralogía. Entonces, estos minerales nosotros ya sabemos que vienen de lo que es la roca, son ya de manera tradicional, corresponden al 45% de lo que es el suelo, y nosotros debemos considerar que dentro de estos minerales, y hablando ya específicamente del suelo, vamos a tener minerales heredados, transformados y neoformados. Cuando estamos hablando de minerales heredados, estamos hablando de que la meteorización únicamente ha provocado que los fragmentos de roca se vayan simple y sencillamente destruyendo físicamente. No hay ningún cambio en su mineralogía.
hay una disminución en el tamaño y nada más. Por lo tanto, la mineralogía que guardan todas esas pequeñas partículas va a ser exactamente igual a los materiales que dieron origen precisamente a esas partículas. No hay cambios. Por eso se llaman minerales heredados. No hay una modificación. Son exactamente las características del material que da origen a ese material fino. Luego, debido a la actividad que ya tenemos en un ambiente como en el suelo, donde se pueden presentar diferentes elementos, tanto vivos como muertos, en este caso como materia orgánica, sabemos que la actividad metabólica de cualquier organismo pues siempre tiene desechos. La materia orgánica que se deposita entonces dentro de lo que es ese ambiente, dentro de lo que es el suelo, tiene la capacidad de producir junto con el agua, ¿sí? Esos desechos del metabolismo junto con el agua, poder tener entonces la producción de sustancias corrosivas. Esas sustancias corrosivas van a provocar que muchos de los elementos que son solubles o que son un tanto débiles de sus minerales, pues se puedan ir más o menos desgastando. No tenemos un cambio total de la mineralogía, pero sí estamos provocando un desgaste, ligeros cambios o modificaciones dentro del mineral. Entonces, aquí estamos hablando de que este mineral va a tener esas ligeras modificaciones, esos cambios, por lo que nosotros vamos a estar hablando de lo que son los minerales transformados. No hay una modificación total, insisto, simplemente son ligeros cambios debido a la presencia de esas sustancias corrosivas que pueden ir degradando un poquito más rápido, y recordemos que mientras más pequeña es la partícula, también es mucho más fácil de meteorizar. Por lo tanto, ¿se puede transformar ese mineral? Claro que sí, las sustancias van a estar presentes, la materia orgánica debe ser un componente importante para que se den esas modificaciones. Ahora, no solamente es la parte orgánica o los organismos, también debemos considerar que el agua y el aire pueden provocar exactamente el mismo fenómeno. Nosotros sabemos que hay elementos como el hierro, que fácilmente se oxidan. Entonces, al momento de que tenemos una presencia de oxígeno, estos elementos, este elemento específicamente y otros, pues pueden entonces comenzar un proceso de oxidación, ir modificando entonces al mineral, ¿sí? Ir transformándolo ligeramente, por lo que también puede ser considerado como un factor para que se dé la presencia de los minerales transformados. Ese proceso, esos cambios, esa oxidación, esa presencia de materia orgánica, van a estar actuando, ¿sí?, de manera constante. Aquí también debemos considerar, dependiente de la cantidad de organismos que estén presentes, ¿sí? En el caso de la temperatura, el viento, el agua, bueno, esos también dependen de la región, pero todo el tiempo van a estar ocurriendo. Eso sí, no se van a eliminar. La parte de los organismos, pues sí, nosotros debemos considerar que si el ambiente es propicio, pues va a haber una muy buena actividad biológica. Y esa actividad biológica entonces nos va a ayudar a que se sigan presentando esas transformaciones que van a llegar ya a una situación de modificar por completo, de provocar con esa corrosión que se puede generar por toda esa actividad biológica, de provocar que muchos elementos, muchos componentes minerales que están en esas pequeñas partículas, se liberen y venga entonces un proceso de recristalización, es decir, que todos esos elementos que se liberaron nuevamente se solidifiquen, se cristalicen, y entonces tengamos minerales, ahora sí, completamente diferentes a los que tenemos originalmente o los que llegaron en primer lugar, ¿sí? Tiene que haber una modificación, tiene que haber un cambio,
y en este caso el cambio es drástico y ya no comparten absolutamente nada de la mineralogía. Por lo tanto, nosotros vamos a considerarlos como los minerales neoformados. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ya cuando existe esa modificación, ya cuando existen esos cambios, ya tenemos características y comportamiento del suelo también completamente diferente, porque los minerales neoformados generalmente cambian completamente el comportamiento del suelo. Entonces, cuando estamos hablando de lo que son los minerales heredados, estaríamos hablando principalmente de lo que son suelos arenosos. Cuando estamos hablando de minerales transformados, estamos hablando de suelos que tienen en su conjunto de lo que son arenas y limos. Y ya cuando estamos hablando de suelos con minerales neoformados, estaríamos hablando entonces de suelos con condiciones arcillosas. Recordemos que ya se había mencionado en algún momento, tenemos minerales primarios, que son la arena y el limo, y los minerales secundarios, que son aquellos que ya cambiaron su mineralogía, que están entonces neoformados, entonces se considerarían como minerales secundarios. ¿Sí? Estos serían entonces los diferentes tipos de minerales que vamos a tener dentro del ambiente edáfico. Vimos dentro de este estudio de las rocas, vimos un ciclo. Ese ciclo de las rocas nosotros lo analizamos y nos dimos cuenta que todo va a dar siempre a lo que es la generación de nuevos materiales. Pero dentro de ese ciclo de las rocas, nosotros también debemos considerar que va a entrar, ¿sí?, dentro de ese ciclo de las rocas, el proceso de formación del suelo. Aquí yo les estoy mostrando, ¿sí? Yo sé que está medio chueco mi ciclo, pero lo importante es lo que nos muestra. Nos muestra que dentro del ciclo de las rocas nos damos cuenta que también está implícito el proceso de formación del suelo. Aquí ustedes pueden observar entonces cómo podemos introducir ese proceso de formación. ¿Sí? Aquí ustedes pueden notar cómo tenemos que todo inicia a partir de lo que es la roca como tal, ¿sí? ¿Qué tipo de rocas? Pues podemos tener estas rocas que ya sabemos que existen, las ígneas, metamórficas y sedimentarias, y todas estas rocas entonces, como ustedes pueden observar aquí, todas se definen o simplemente se van a generalizar y hablar de una roca, cualquiera que ésta sea, ígnea, metamórfica o sedimentaria. ¿Qué le va a ocurrir a esta roca ígnea metamórfica o sedimentaria? Se va a meteorizar. Todas las rocas tienen esa condición cuando llegan a la superficie del suelo, por cualquier causa. Cuando están en la superficie del suelo, entonces vamos a tener un proceso constante de meteorización. Y esa meteorización ya sabemos que es el desgaste, que tenemos meteorización física, que tenemos meteorización biológica y tenemos meteorización geoquímica. Entonces, esos tres tipos de meteorización van a provocar que estas rocas entonces se vayan destruyendo y vayan disminuyendo su tamaño de manera constante hasta considerarse como material edáfico, es decir, material de suelo. Entonces, ese material de suelo, si ustedes se dan cuenta, y todo el tiempo lo estamos observando, en los últimos días hemos tenido mucho viento, hemos tenido una muy buena cantidad de polvo, entonces todo ese polvo pues no es más que un proceso de erosión. Cuando tenemos lluvias, tenemos movimiento de mucho suelo que se libera por el impacto de las gotas de lluvia y entonces todo ese material va a estar moviéndose, se va a estar transportando, como dice aquí. Una vez que se va transportando, siempre tiene que haber un punto donde se va a acumular todo ese material. Entonces, todo ese material que se movió, ya sea por el viento o por el agua, se va a depositar en algún punto más bajo probablemente o simplemente en la parte baja de una elevación. Esto me va entonces a permitir que mucho material fino se deposite y se acumule tal vez por periodos muy prolongados y entonces me dé origen
posteriormente, a través de esa acumulación de sedimentos, a un proceso de diagénesis o de litificación. Recordemos que cuando estamos hablando de un proceso de formación de roca en la superficie, únicamente estamos hablando de lo que es un proceso de cementación, ¿sí? Ese proceso de cementación entonces nos va a permitir que se formen, debido a que es mucho sedimento, mucho polvo atraído de otros sitios, pues es un material fino que me puede dar como origen a una roca sedimentaria. O puede ocurrir otro fenómeno, que todo ese material se deposite muy cercano de un cono volcánico y entonces nosotros tengamos también un proceso que sea de metamorfismo debido a que todos esos materiales pertenecían a una roca, ¿sí? Y puede entonces formar una roca metamórfica. ¿De acuerdo? Entonces, podemos tener dos vías, que ese material que se ha erosionado se forme, se cemente y forme una roca sedimentaria, o que por actividad ígnea, por actividad volcánica, se mezcle con la lava que va circulando en la superficie y entonces nos dé origen a una roca metamórfica. Entonces, aquí nosotros podemos considerar que también el proceso de formación del suelo está implícito dentro de lo que es el proceso de formación de los diferentes tipos de roca, ¿sí? Esto, entonces, con esto podemos decir que el ciclo de las rocas involucra al ciclo, al proceso de formación del suelo. ¿Preguntas? No, profesor. Dentro del suelo, como ya se vio también la composición de los diferentes minerales, pues es completamente variable. Hay regiones donde se tienen algunos elementos predominantes, hay regiones donde tienen otros, entonces son generalmente cambiantes. Pero aquí nosotros podemos establecer que hay minerales que son más comunes, ¿sí?, dentro de lo que es nuestro planeta. Y en este caso, ustedes pueden observar que, hablando de elementos, ya no de minerales, sino de elementos, podemos observar que el elemento que más está presente en el suelo es el oxígeno, seguido del silicio, el aluminio, y esto, si se dan cuenta, les recuerda lo que ya habíamos visto de las diferentes capas de la Tierra. Y aquí entonces lo vuelvo a repetir, los elementos más predominantes dentro del suelo son el oxígeno y el silicio, y ya después vienen el resto. Aquí nosotros podemos observar entonces que el silicio está presente en un 20%. Ese 20% que ustedes observan, porque se tienen dos porcentajes, un 20% y un 27,7%, en este caso corresponde por presencia como elementos, ¿sí? Y en este caso por el peso, a partir del peso de cada uno de estos elementos. Entonces podemos observar que el que más está presente es el oxígeno, que en un 60% entre elementos, y en peso está también en un porcentaje bastante elevado, que es del 46,6%. En el caso del silicio tenemos en un 20% entre elementos y en peso en un 27,7%. Y luego vienen el resto de los elementos. Entonces, todos estos materiales nosotros vamos a poder observarlos de manera común en cualquier suelo. Ahora, a nivel mundial, en cualquier suelo, sí tenemos excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones? Las principales excepciones son las zonas que tienen condiciones no propias para el desarrollo de las especies generales, no cultivadas, para todas las especies. En este caso estoy hablando de zonas desérticas, ¿sí? ¿Qué sucede en ese tipo de lugares? Ese tipo de lugares principalmente tiene rocas y minerales con predominio de calcio. Estos minerales entonces cambian drásticamente sus porcentajes, como ustedes los pueden observar aquí. Esto, por favor, recuérdenlo, es lo común, lo que podemos encontrar con mucha facilidad,
Y en el caso de zonas desérticas, son condiciones muy específicas, donde las temperaturas son muy bajas durante la noche y muy elevadas durante el día, donde el agua que se precipita es menos de 200 milímetros al año y por lo tanto no hay un buen proceso de formación del suelo. Esto provoca entonces que al ser materiales que son de textura más gruesa, ¿sí?, van a provocar que el agua que se precipite inmediatamente se evapore. Esa agua que precipita muchas veces en regiones que son con condiciones desérticas, cuando se tiene o se llega a presentar una precipitación, el agua no profundiza. El agua alcanzará máximo una profundidad, y creo que estoy exagerando, de 20 centímetros e inmediatamente se evapora. ¿Y por qué se evapora? Pues porque estamos hablando de minerales gruesos, minerales que al no tener materia orgánica, que al no retener suficiente humedad, con la temperatura que se tiene durante el día, el material se va a calentar realmente a temperaturas muy altas. Por lo que cuando se tiene una precipitación, el agua que llega, que se deposita en esos materiales, inmediatamente se evapora. Y sabemos que el agua de lluvia no es pura, es un agua que tiene una buena cantidad de elementos que son arrastrados de la atmósfera. Entonces, toda esa cantidad de agua y todos esos elementos que se van a precipitar en ese tipo de ambientes, pues el agua se va a evaporar, pero solamente el agua, ya no va a ir contaminada por las sales o los elementos que estaban en suspensión, por lo que esos elementos en suspensión pueden inmediatamente quedar en el suelo, ¿sí? Ahí se quedan, por lo que las condiciones de esos lugares generalmente son condiciones muy alcalinas, porque uno de los principales elementos que está presente son el calcio. ¿Y qué tipo de minerales entonces están de manera predominante en ese tipo de lugares? Son el carbonato de calcio y el sulfato de calcio, ¿sí? Es decir, la cal y el yeso son los que comúnmente se pueden encontrar en ese tipo de ambientes. Ya cuando hablamos de zonas con precipitaciones y temperaturas un poco más estables, no tan elevadas ni tan bajas, estamos hablando de que los minerales que más se presentan son el silicio, perdón, los elementos que más se presentan son el silicio y el oxígeno. ¿Y por qué se presentan principalmente estos dos elementos? Recordemos que la mayoría de los suelos están formados principalmente por rocas ígneas. Y estas rocas ígneas tienen en su composición estos dos elementos. Es por eso que está en mayor presencia el silicio y el oxígeno dentro de lo que es el suelo. Aquí nosotros entonces podemos observar el por qué son estos dos elementos los que más abundan. Porque la estructura principal de todo lo que es la composición de las rocas son los silicatos. ¿Y qué es un silicato? Pues un silicato, como ustedes lo pueden observar ahí en la imagen, pues es un silicio. Sabemos que el silicio, como usted puede observar también en la diapositiva, trabaja con una valencia 4, ¿sí? Tiene carga positiva, valencia 4, mientras que el oxígeno tiene una valencia 2, negativa en este caso. Entonces, como estamos hablando de que el oxígeno tiene dos cargas negativas y el silicio tiene 4 cargas positivas, pues entonces existe la posibilidad de que el silicio pueda retener a 4 oxígenos, dejando libres de cada oxígeno una carga negativa. Entonces, estos elementos se van a unir como un enlace a través de un enlace covalente, ¿sí? Un enlace que es bastante firme y va a permitir entonces que se vayan formando de esta manera los silicatos. Estos silicatos, cuando estamos ya hablando de los minerales que se van a ver a continuación, pues tienen que comenzar su proceso de polimerización para que vayan apareciendo otro tipo de silicatos. Entonces, es aquí bastante importante ese proceso de polimerización para que aparezcan el resto de los elementos minerales.
¿sí? Estos elementos minerales siempre los vamos a encontrar, ¿sí? Estos silicatos siempre los vamos a encontrar en los materiales del suelo o los fragmentos de roca que se encuentren también en la superficie del suelo. Entonces, aquí consideremos, por lo tanto, ya que hago esta referencia, que no estoy hablando de que todos estos silicatos, es más, en algunos casos se va a mencionar que todos estos silicatos no estoy haciendo referencia de que todos ellos se encuentren en el suelo. Algunos se van a encontrar en el suelo cuando no hay referencia que no se encuentra. Si no digo que no se encuentra es porque podemos encontrarlo en el suelo, pero también estoy haciendo referencia a que estos materiales están como componentes de los diferentes fragmentos de roca que están presentes en el suelo. ¿Sí? Entonces, para que también quede claro en ese sentido, no estoy hablando únicamente del suelo, sino del suelo y de los fragmentos de roca que están sobre o en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, como les digo, vamos a tener diferentes tipos de silicatos. Esto deben recordarlo, ¿sí? Puede ser pregunta de examen. Esta es la base, la estructura base para que se formen el resto de los minerales. Son los silicatos. ¿Qué es un silicato? Pues no es más que un silicio que está unido de forma covalente con 4 oxígenos, ¿sí? Entonces, el primer silicato, el primer tipo de silicato son los nesosilicatos. Nesosilicatos, ¿sí? Aquí me falta, déjenme ponerle porque es importante que tengamos ese título. Permítanme. Nesosilicatos. Ahí está. Ahí está, ahora sí, son los nesosilicatos. Los nesosilicatos nosotros los vamos a identificar porque son silicatos que están unidos entre sí, pero a través de un enlace con un catión. ¿A qué me refiero? Que estos silicatos, esta estructura del silicato, no comparten en ningún momento ninguno de sus oxígenos. Únicamente existen uniones electrostáticas. ¿Qué significa esto? Que uno de los oxígenos, al tener una carga negativa libre, puede unirse con un catión, es decir, un ion de carga positiva. Este ion, al tener una carga positiva, va a permitir entonces que se una un silicato y al mismo tiempo se una con otro silicato. Entonces, si estamos hablando de que ese catión se puede unir al mismo tiempo con dos silicatos para formar los nesosilicatos, estamos hablando de que ese catión debe trabajar obligatoriamente con una valencia 2, porque si no tiene una valencia 2, no podría en ningún momento unirse a un segundo silicato, por lo que únicamente permanecería unido a uno de ellos. Al tener solamente una valencia o valencia 1, tendría solamente una carga positiva, por lo que es necesario que tenga una valencia 2. Entonces, al tener dos cargas positivas, va a poder unirse a un silicato y también a un segundo silicato. De esta manera vamos a tener la unión de silicatos, pero a través de enlaces electrostáticos, ¿sí? Que es con ayuda de un catión. Un catión con dos cargas positivas, y entonces, ¿cuáles son los elementos que permiten una unión entre silicatos? Los principales elementos son el magnesio y el hierro. Son los elementos que permiten que se unan dos silicatos. Y aquí debemos considerar entonces que los silicatos están completamente independientes. Insisto, no comparten ninguno
de sus oxígenos entre ellos. Únicamente existen uniones electrostáticas con ayuda de algún elemento como lo es el magnesio y el hierro. Estos nesosilicatos se van a formar principalmente cuando se tienen temperaturas sumamente elevadas, ¿sí? Esto ocurre entonces en materiales magmáticos, materiales que aún no salen a la superficie del suelo, pueden tener ese proceso de formación donde los silicatos están independientes y únicamente se unen de manera electrostática con ayuda de un catión que puede ser el magnesio o puede ser el hierro, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos minerales, estos nesosilicatos? El olivino, el zircón y el granate. Aquí ustedes pueden observar las características físicas, ¿sí?, de estos minerales. En este caso, el de la izquierda, el verde de la izquierda, es el olivino. Del lado derecho, en la imagen de arriba, es el zircón y en la parte baja, también del lado derecho, es el granate, ¿sí? Estos son los tipos de minerales que se van a formar, insisto, a temperaturas bastante elevadas, generalmente trabajando en este caso con el magma. Estas serían las condiciones que se formarían. Y debo recordarles también que para que tomen esas tonalidades, el elemento que esté sirviendo como unión entre los silicatos es el que va a dar el color al mineral. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera tenemos este tipo de minerales. Los nesosilicatos, silicatos independientes unidos de manera electrostática. Luego tenemos otro grupo de silicatos, los llamados sorosilicatos. Aquí ustedes pueden observar ya una diferencia, que estos sorosilicatos comparten un oxígeno, por lo tanto van en pares, ¿sí? Aquí nosotros podemos entonces observar que esos sorosilicatos pues tienen esa característica, ya no son silicatos independientes, ya no son tetraedros que están completamente independientes, sino que se van formando en pares. Y nuevamente esos pares se van a unir con otros pares para ir formando el mineral como tal. Estos sorosilicatos, insisto, también nuevamente requieren de cationes para unirse entre pares, ¿sí?, de manera electrostática. Entonces, la única característica que comparten, bueno, no que comparten, la diferencia más bien que existe entre los nesosilicatos y los sorosilicatos es que ya comienzan entonces a compartir oxígenos. A partir de aquí ya el resto de los silicatos va a haber compartición de oxígenos. En este caso solamente se comparte uno, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo común de este tipo de sorosilicatos? La epidota. La epidota es esta que ustedes pueden observar, ¿sí? Estas son sus características físicas de un sorosilicato. Sorosilicato, que son dos silicatos que comparten un oxígeno. Luego tenemos otro tipo de silicato que corresponde a los ciclosilicatos. Aquí ya estamos hablando de lo que son seis tetraedros, ¿sí?, 6 silicatos que van a estar compartiendo oxígenos. En este caso, si ustedes pueden notarlo, están compartiendo 6 oxígenos. Y estos, al estarse formando y al estar compartiendo ese número de oxígenos, pues vamos a estar hablando de que se van a formar anillos, ¿sí? Estos anillos, entonces, son los que van a dar origen a diferentes minerales, ¿sí?, que tienen como característica esa presencia de anillos. Aquí es uno de los elementos de los minerales, ¿sí? Los ciclosilicatos no son muy comunes, ¿sí? Es muy complicado encontrar sorosilicatos
en el suelo. Insisto, cuando digo en el suelo, como componentes minerales del suelo. ¿Sí? Entonces, estos se pueden encontrar como minerales como tal, es decir, fragmentos de roca, sí, sí los podemos encontrar, pero no es tan sencillo encontrarlos como componentes del suelo. Entonces, estos tipos de minerales, también algo que debo mencionar, que mientras más silicatos estén unidos, es decir, compartiendo oxígenos, se va haciendo un mineral cada vez más resistente, un mineral más difícil de meteorizar. Uno de estos minerales que es muy complejo entonces de encontrar en el suelo debido a esa dureza es un ciclosilicato. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos minerales de tipo ciclosilicato? Son el berilo y la turmalina. El berilo es el que ustedes observan del lado izquierdo y la turmalina es el que observan del lado derecho. ¿Sí? Esas son las características, bueno, los minerales más bien de tipo ciclosilicato. Luego tenemos otro silicato que en este caso ya no se une formando un anillo, sino que forma cadenas. Aquí vamos a tener a los inosilicatos. Tenemos dos tipos de inosilicatos, aquellos que simplemente forman una cadena o aquellos que forman dos cadenas. Y podríamos decir que se forman diferentes números de anillos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de silicatos que se estén uniendo. Entonces, observen cómo serían las dos estructuras. Ahí ustedes pueden observar la cadena sencilla y la cadena doble, que pareciera que se están formando en realidad o se están uniendo diferentes ciclosilicatos. Entonces, estos son los inosilicatos. Y en este caso podemos hablar de que existen dos grupos, el grupo de los piroxenos y el grupo de los anfíboles. El grupo de los piroxenos corresponde a los de cadena sencilla y el grupo de los anfíboles corresponde a los de doble cadena. ¿Sí? Al igual que en el anterior, como les decía, conforme vamos aumentando la cantidad de uniones entre silicatos, va aumentando su resistencia. En este caso también, los que tengan una cadena sencilla, como los piroxenos, son más fáciles de meteorizar que los que tienen doble cadena. Al ser de doble cadena, al estar compartiendo un mayor número de oxígenos, tienen una mayor capacidad de resistencia. Aquí debemos considerar también que hay elementos, hay cationes que permiten la unión de estas diferentes cadenas. Entonces, nosotros podemos hablar, ahí disculpen, se me barrió, no es Mg minúscula, es M mayúscula, porque estoy haciendo referencia al calcio, al magnesio y al hierro. Esos son los elementos que van a servir como uniones para que se den esas dobles cadenas y darles resistencia a ese tipo de materiales. ¿Cuáles son los ejemplos de los piroxenos? El diópsido, la enstatita y la hiperstena. En el caso de los anfíboles tenemos a la tremolita y a la hornblenda. Aquí están las imágenes de esos materiales. En este caso estamos hablando de los piroxenos, ¿sí? Nuevamente del lado izquierdo tenemos al diópsido. Del lado derecho, en la parte alta, tendríamos a la estantita y a la hiperstena tendría en la parte baja también del lado derecho. Ahí están entonces los minerales que corresponden a los piroxenos. Ahora, a lo que corresponde a los anfíboles, la tremolita y la hornblenda son estos. Del lado izquierdo está la tremolita y del lado derecho está la hornblenda. ¿De acuerdo? Ahí están esos dos materiales, ¿sí? Físicamente así son. Después tenemos a otros minerales, pero en este caso ya estamos hablando de lo que mencionábamos al principio, ¿sí?
Hablábamos de minerales transformados, hablábamos de minerales heredados y de minerales neoformados. Es aquí donde encontramos a los minerales neoformados. Entonces, los filosilicatos son los que comprenden a todos los materiales que pueden dar origen a suelos arcillosos. En este caso estamos hablando entonces de láminas, ¿sí? Ustedes pueden observar ahí, se van formando, parece un panal, porque se van uniendo los diferentes silicatos, esos tetraedros, se van uniendo entre sí hasta formar esas estructuras hexagonales. En este caso nosotros podemos hablar de una estructura laminar que puede unirse con una segunda estructura laminar. Cuando estamos hablando de dos láminas que se unen, estamos hablando entonces de un filosilicato tipo 1A1. Pero podemos tener también que estos minerales, ¿sí?, estas láminas, se pueden unir 3 láminas entre sí. Por lo tanto, vamos a tener las arcillas 2A1. ¿Qué características tienen? Completamente diferentes. Nosotros podríamos pensar, y siempre nos dicen, que todas las arcillas, todas sin excepción, son arcillas, y esto ya lo habíamos comentado, son materiales muy fértiles. Pero estas características que se van a tomar de fertilidad son completamente dependientes del tipo de estructura que tengan estos materiales. Entonces, si nosotros hablamos de una arcilla 1A1, estaríamos hablando de un material que tiene un nivel de fertilidad realmente bastante bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número de cargas que tienen este tipo de materiales, estas arcillas de tipo 1A1, donde se unen solamente dos láminas, no tienen suficiente número de cargas como para dar una fertilidad tan alta. Mientras que cuando estamos hablando de las arcillas 2A1, aquí ya estamos hablando de otra situación. Estamos hablando de que están uniéndose diferentes capas que van a permitir que se den una mayor presencia de cargas negativas y que tengamos entonces un mayor nivel de fertilidad. Entonces, no todas las arcillas tienen características de ser muy fértiles, dependen completamente del número de láminas que se estén formando, ¿sí?, que estén acumuladas para poder poder decir si es o no un material fértil. Además, les puedo mencionar que las arcillas 1A1 son materiales también de mayor tamaño, mientras que las arcillas 2A1 tienen un tamaño de partícula todavía más pequeño. Entonces, aquí nosotros estamos observando también que tenemos una gran diferencia. Ese tamaño les van a dar una superficie específica a las arcillas 2A1 muchísimo mayor que a lo que son las arcillas 1A1. Entonces, estas serían las características de los dichosos filosilicatos. Pero tenemos que hacer un conocimiento de cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí les muestro la estructura, ¿sí? Vean cómo la situación no es ya para nada sencilla, es una condición completamente diferente, donde se presentan dos capas. Aquí ustedes pueden observar, y creo que en la imagen que está del lado derecho es un poco más sencillo identificarlo, porque pues en el lado izquierdo pues está una mezcla tremenda de silicatos que nos impide realmente identificar lo que podemos observar. En el caso de la imagen que está del lado derecho, observen cómo
en la extrema derecha, la imagen nos demuestra perfectamente lo que ocurre. Esta primera capa que se puede observar donde se ven los tetraedros que están compartiendo un oxígeno nada más, es entonces, se le considera como una capa de tetraedros. Y si se dan cuenta, la capa que está en la parte superior pareciera que son diferentes, bueno, dos tetraedros unidos, ¿sí? Y que se comparten con otros dos tetraedros unidos, perdón. Entonces, aquí estamos hablando, o se le conoce como una capa octaédrica, ¿sí? Ya no son tetraedros, ya no son 4 lados nada más, sino que son 8 lados, porque se están uniendo dos tetraedros y formando entonces un octaedro. Entonces, tenemos una capa de tetraedros más una capa de octaedros, nos va a dar origen a las arcillas 1 a 1, ¿sí? Es decir, una capa de octaedros, una capa de tetraedros. ¿Cómo se unen estas dos diferentes capas? Se unen con ayuda de un aluminio, de un magnesio, que pueden sustituir con mucha facilidad a un silicio. Y ustedes pueden observar ese circulito blanco está representando ya sea a un aluminio o un magnesio que está presente en estos puntos. Espero que sí lo estén notando, que esos puntos, esos circulitos blancos se notan en la parte más elevada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa arcilla de tipo 1 a 1, es decir, una capa de octaedros con una capa de tetraedros. Dentro de este mismo tipo de arcillas 1 a 1 existen dos grupos, el grupo de la caolinita y el grupo de las serpentinitas. En este caso, dentro del grupo de las caolinitas, tenemos como tal a la caolinita, a la aloisita, dicrita, es dicrita, ahí me falta una R, perdón, es dicrita y una nacrita. Esos son algunos tipos de arcillas de tipo caolinítico. Y dentro del grupo de las serpentinitas tenemos a la crisolita, antigorita y lizardita. En este caso, no les voy a mostrar todas las imágenes de estos minerales, ¿sí? Solamente les voy a mostrar lo que son 3 minerales, 2 del grupo de las caolinitas y 1 del grupo de las serpentinitas. En este caso, del lado izquierdo, ustedes pueden observar a lo que es la caolinita, ¿sí? Observen cómo cambia, ¿sí? Observemos un mineral de los anteriores, observen cómo son sus características, se ve perfectamente cómo es un material completamente denso. Vamos a ver otros, ahí están, ¿sí? Completamente densos, cristalinos, y que se diferencian fuertemente de estos, ¿sí? Son material, se puede observar incluso más poroso, puede darnos una idea de que es mucho más fácil de meteorizar. Entonces, este tipo de materiales, como les digo, puede dar con mucha facilidad origen a lo que son los suelos arcillosos. Y en este caso, insisto, estamos hablando del grupo de las arcillas tipo 1 a 1, ¿sí? Donde se presentan, en este caso, insisto, les presento a la caolinita del lado izquierdo. En la parte derecha, en la parte superior, tenemos a la nacrita. Estas dos pertenecen al grupo de las caolinitas, y la que pertenece al grupo de las serpentinitas es la lizardita, que es la que se encuentra del lado derecho en la parte baja, ¿sí? Entonces, estos serían los minerales de tipo 1 a 1. Nuevamente, una capa de octaedros y una capa de tetraedros, unidas ya sea con un aluminio o por un magnesio. Luego tenemos a las arcillas, vean, también cambia drásticamente la estructura que se puede observar del lado izquierdo, pero es mucho mejor observarla del lado derecho, y más específicamente del lado derecho, la parte más extrema derecha. Aquí nosotros podemos observar cómo están unidas dos capas de tetraedros, ¿sí? Aquí se puede ver, aquí tenemos el tetraedro en la parte baja y luego tetraedros en la parte alta. Entonces, estas dos capas de tetraedros están haciendo sándwich, ¿sí?, a una capa de octaedros. Entonces, estas dos
capas de tetraedros al hacer sándwich a la capa de octaedros, nos va a dar como origen a un tipo de arcilla 2A1. ¿Por qué 2? Porque son dos capas de tetraedros. ¿Por qué 1? Porque solamente es una capa de octaedros. ¿Sí? Aquí nos dan también como referencia que al estarse formando estas dos capas, estas tres capas, perdón, nos van a dar origen a dos cavidades triangulares, ¿sí? Estas cavidades que están dentro de lo que es este espacio entre los tetraedros, pues se forman esas pequeñas cavidades. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros podemos tener, insisto, un mayor número de cargas, tenemos presencia de un mayor número de elementos, cargas libres van a quedar muchísimas, permitiendo entonces que sean materiales que con mucha facilidad puedan retener un mayor número de iones, en este caso de carga positiva, para que puedan dar esa fertilidad al suelo. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales elementos que podemos encontrar? Existen también diferentes grupos. En este caso tenemos 4 grupos de arcillas tipo 2A1. El grupo de los talcos, el grupo de las micas, el grupo de las esmectitas y el grupo de las cloritas. ¿Sí? Estos son los diferentes grupos, insisto, todos tienen esas mismas condiciones, únicamente van cambiando características como el elemento que va uniendo a las diferentes capas de tetraedros y octaedros. Entonces, dentro de del grupo de los talcos tenemos a la pirofilita, al talco y a la minnesotita. Dentro de las micas tenemos a la muscovita, a la hilita, glauconita y a la vermiculita. Y dentro de las esmectitas tenemos a la modmorilonita, veidelita y saponita. Y dentro de las cloritas solamente tenemos como tal a la clorita. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos los diferentes tipos de arcillas 2A1. ¿De acuerdo? Ahora, aquí nosotros vamos a observar nuevamente algunas imágenes. En este caso les voy a mostrar uno de cada uno de los grupos de este tipo de minerales 2A1, donde tenemos láminas de tetraedro, octaedro y nuevamente tetraedro. Aquí pueden observar, tenemos en primer lugar del lado izquierdo, en la parte superior, tenemos a la pirofilita, ¿sí? En la parte baja, también del lado izquierdo, tenemos a la hilita. Y del lado derecho, en la parte superior, tenemos a la modmorilonita. Y finalmente, como les dije, tenemos a la clorita. En el caso de la clorita, existe una pequeña diferencia. ¿Sí? Me voy a regresar porque se dice que no solamente son dos capas de estos, perdón, bueno, sí, dos capas de tetraedros y una de octaedros, sino que viene una tercera capa, pero una cuarta capa, perdón, una cuarta capa, pero en este caso estamos hablando de hidróxidos, ¿sí? Es por eso que la clorita queda como un grupo completamente separado. Es la presencia de un hidróxido en la parte baja, ¿sí? Entonces, esa sería la única diferencia, la presencia de hidróxidos. Por eso la clorita en algunas ocasiones se representa con 4 capas, ¿sí? Pero yo creo que simplemente con que recordemos que las arcillas 2A1 corresponden a 3 capas, donde hay 2 capas de tetraedros y una capa de octaedros, sería más que suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de cosas más detalladas, como en el caso de las cloritas, ya estaríamos metiéndonos en cosas netamente pedológicas. Y recordemos que a nosotros simplemente nos interesa tener este conocimiento para poder hacer algunas referencias y no para meternos en el estudio al 100% de lo que son los suelos, ¿sí? Sin olvidándonos completamente de la planta. Recordemos simplemente arcillas 1A1, baja fertilidad, ¿sí? ¿Existen diferentes grupos? Sí, sí existen,
Se caracterizan simplemente, eso sí, porque su fertilidad es mucho menor que las arcillas 2:1. Las arcillas 2:1 tendrán una característica de mayor fertilidad, pero en este caso recordemos que es una fertilidad química. ¿Por qué? Porque su fertilidad física es deficiente, y eso ya lo veremos en temas más adelante. ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Ok, bueno, espero que sí esté explicando, porque si no, el examen voy a tener puros reprobados. Ok, entonces cerraríamos esta parte de los silicatos con el último, que serían los tectosilicatos. Los tectosilicatos, ya estamos hablando de estructuras que en algunos libros mencionan como armazones, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de una estructura completamente tridimensional, ¿sí? Donde se están uniendo una muy buena cantidad de oxígenos y se están compartiendo, perdón, una muy buena cantidad de oxígenos. Estos tetraedros siempre van a estar compartiendo 2 oxígenos entre ellos, y eso les va a dar una resistencia tremenda. Son de los materiales más difíciles de meteorizar. El intemperismo físico, químico o geoquímico y biológico es realmente muy complicado en este tipo de materiales. Son los cristales que nosotros podemos encontrar con mucha facilidad, ¿sí? Y que son o presentan una dureza realmente elevada. Cuando estamos hablando de dureza y resistencia, por favor, no pensemos en la manipulación por parte del hombre. Estamos hablando simplemente de su resistencia a la meteorización, porque sabemos que el hombre pues ya puede manipular y hacer figuritas de muchos tipos, incluso nos venden estos silicatos diciéndonos tantas cosas, pero pues no es más que un cristal, no son más que silicatos unidos entre sí, que en verdad espero no romper ningún tipo de idea, pero para mí no tienen ningún significado. Son simplemente cuarzos, cristales, ¿sí? De diferentes colores, y esos colores están siempre dados por el elemento que permite la unión también de todos estos materiales. Entonces, los principales tectosilicatos existentes en la Tierra e incluso en el suelo en grandes cantidades es el cuarzo como tal, los feldespatos y los feldespatoides, ¿sí? Estos materiales que les muestro aquí, ahí ustedes pueden observar, el cuarzo es un material bastante hermoso cuando tiene un nivel de pureza muy elevado, ¿sí? Aquí lo podemos observar del lado izquierdo, el cuarzo. El feldespato es el que está del lado derecho en la parte superior, y el feldespatoide es el que está en la parte derecha también, en la parte inferior, ¿sí? Estos minerales generalmente, al ser estos armazones tan complejos y unidos compartiendo 2 oxígenos, se les da un nivel de dureza bastante alto y su intemperismo es muy bajo, ¿sí? Estos sí son de los que podemos encontrar con mucha facilidad dentro de lo que es el ambiente edáfico. Son muy comunes, ¿sí? Las cantidades de cuarzo que hay en el suelo son tremendas, nada más que pues son cuarzos bastante pequeñitos, son cristales muy pequeñitos que pues simplemente vemos como arena y no vemos esa belleza como en un cristal de este tamaño, ¿sí? Estos serían entonces los diferentes tipos de minerales que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? E incluso algunos de ellos, creo que a excepción de 2, podemos encontrar el resto con mucha facilidad en el suelo. Después, debemos considerar que dentro de lo que es el proceso de formación de todos estos minerales, mucho depende de lo que es la temperatura. Por ejemplo, cuando hablábamos del primero de los minerales que estábamos analizando, que en este caso eran los sorosilicatos, ¿sí? Los nesosilicatos, que son los que están, son silicatos aislados, que donde simplemente se unen con ayuda de un catión. Nosotros vamos a tener que requieren de diferentes niveles de temperatura.
Para eso, nosotros podemos entonces hacernos o basarnos en lo que es la serie de Bowen. Insisto, esto es simplemente información que nosotros debemos simplemente conocer porque nos ayuda a entender cómo se va formando todos estos minerales. En este caso, la serie de Bowen hace una distinción. Crea una serie continua y crea una serie discontinua. ¿A qué se refiere esto? En la serie continua, como es la que ustedes ven del lado derecho, la serie continua nos indica que los minerales se van informando, ¿sí?, conforme va disminuyendo la temperatura. Entonces, si nosotros tenemos temperaturas elevadas, podemos tener la formación, por ejemplo, de una anorita. Si en este caso tenemos una disminución de esta anorita de la temperatura, puede ir formándose también una bitounita y así sucesivamente. Entonces, se van a ir formando estos minerales a partir de uno. Y estos minerales se forman simplemente por la disminución de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tenemos esta serie de minerales, nos daremos cuenta que comparten características. ¿Qué características? Tal vez su composición como tal, en diferente número, y ahí lo pueden observar en las estructuras donde los valores que se observan van cambiando, van disminuyendo en algunos casos. Entonces aquí nosotros tenemos que toda esta serie que se forma desde la anortita hasta la ortosa, son materiales que tienen una relación común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente van cambiando por la diferencia de temperatura. Pero podemos tener también una serie discontinua. En este caso, cuando estamos hablando de una serie discontinua, significa que cada mineral se va a formar de manera completamente independiente uno del otro. Entonces, si se forma un olivino, no significa que posteriormente se pueda formar un piroxeno. No, estos se van a formar de manera completamente individual, completamente aislada, no se relacionan entre sí. Por eso se le conoce como una serie discontinua. Entonces, el olivino, el piroxeno, el anfibol, la biotita y la moscovita tienen una formación completamente independiente, ¿sí? No se relacionan entre ellos como ocurre en la serie que está del lado derecho. Ya al final, la última cristalización, donde las temperaturas son más bajas, estamos hablando que se encuentran todos aquellos materiales, como en el caso de lo que es el cuarzo. El cuarzo también lo podemos encontrar ya, pero como un cristal que se forma en temperaturas más bajas, ¿sí? Entonces ahí podemos observar cómo se va dando esta formación de los diferentes minerales que nosotros ya observamos, ¿sí? Y que algunos comparten tienen una relación entre sí por su mineralogía y otros simple y sencillamente se forman a partir de las características que tenga el magma y de los elementos que estén presentes en esos ambientes, en esos materiales magmáticos. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante también la cantidad de hierro y aluminio que esté presente para que se vayan formando estos diferentes tipos de minerales dentro de lo que es el suelo, ¿sí? Esta es entonces la serie de Bowen. Y existe otra división. No sé si en algunos casos ustedes hayan tenido la oportunidad de leer algo sobre minerales, sobre rocas, y se habla de la dureza, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una clasificación. Entonces ustedes podrían buscar cualquier mineral que les interese y podrían encontrar que existe una clasificación por dureza. Entonces su mineral puede tener un valor como los que ustedes pueden observar aquí en esta tabla, donde tenemos un valor del 1 hasta el 10. Y esto se refiere entonces a la capacidad que tienen de resistencia. ¿Cómo se obtiene esta tabla? Ustedes cuando tienen un material, ¿sí?, un mineral, cualquiera que ésta sea, ustedes pueden provocar un daño sobre este mineral, ¿sí? Pero este daño y estos valores, estos niveles de dureza, los obtienen o los obtuvieron de la siguiente forma. Vamos a tomar como ejemplo los primeros dos minerales, el talco y el yeso. Cuando yo tomo un material,
¿sí? Un mineral tipo talco y un mineral tipo yeso, puedo provocar una raya, y esto es lo que generalmente se expresa, ¿sí? Puedo marcar una raya con el yeso sobre el talco, ¿sí? Entonces, esa raya va a estar marcada y simplemente puede ser una ligera deformación o ser una destrucción realmente fuerte. Debemos considerar que estas destrucciones no son inmediatamente visibles. En muchas ocasiones tenemos que irnos al microscopio para observar cuál fue el daño que se provocó. Pero de manera de manera práctica, podemos manejarlo de esta forma. Entonces, un mineral de yeso puede marcar una raya dentro de lo que es un mineral de talco. Pero si yo marco el yeso con el talco no le va a hacer ningún daño al yeso, ¿sí? Y eso va a ser exactamente igual con el resto. ¿Qué significa entonces? Que la calcita puede marcar una raya en el yeso, pero el yeso no puede marcar una raya en la calcita. Entonces, estos valores o estos niveles de dureza se van relacionando con las características que presentan estos minerales. El talco, el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito, la ortosa, el cuarzo, el topacio, el coridón y el diamante, ¿sí? Entonces, aquí la fuerza o la resistencia que tienen entre estos materiales podríamos decir que es muy cercana entre ellos, ¿sí? Pero ya lo dijimos, un talco no puede marcar a un yeso, pero sí un yeso a un talco. Aquí existe solamente una observación. Si nos vamos al final, vemos que tenemos al coridón y al diamante. ¿Qué significa aquí? Que el diamante puede marcar al coridón, pero el coridón no puede marcar al diamante. Aquí la distancia que existe de dureza es realmente enorme. Recordemos que el diamante es el material más resistente que hay en la naturaleza. Entonces, como les dije, hay un límite bastante estrecho entre el talco y el yeso, y así sucesivamente entre calcita y fluorita, etcétera, etcétera. Pero entre el coridón y el diamante es una diferencia tremenda. Ningún material tiene la capacidad entonces ya de lastimar o de modificar a un diamante debido a ese nivel de dureza, ¿sí? Entonces, estos materiales, esos niveles de dureza, pues se relacionan con estos materiales de referencia, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran cualquier otro mineral y nos dicen que tiene una raya o un nivel de dureza 3, entonces significa que ese material se comporta como la calcita, que puede ser marcada por la fluorita con mucha facilidad. Entonces, un material ligeramente débil, ¿sí? No tanto como el talco, pero sí tiene un nivel de debilidad bastante marcado. Y si ya estamos hablando de un nivel de dureza 9, pues ya estamos hablando de una dureza tal que únicamente puede marcarse con ayuda de un diamante. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los niveles de clasificación que se pueden tener para los diferentes minerales que se encuentran en la superficie y dentro de lo que es el suelo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, yo tenía una duda en la serie de Bowen. Ajá. Los nombres que nos mostró son minerales, ¿verdad? Sí, todos son minerales. Ah, ya, ok. Gracias. Ok. ¿Algo más? Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí.